Hola a todos mis amigos, les saluda nuevamente su amigo y servidor Chavarría con un nuevo video tutorial. Esta vez le estaré mostrando cómo realizar el cálculo de volumen de captación de una presa. En este caso yo tengo esta superficie, ¿verdad? Lo podemos ver acá en tenemos un dique por acá y digamos que quiero hacer el cálculo de cuánto volumen me puede captar esta presa. Entonces tengo por acá etiquetas de curva, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña revisión de qué alturas tenemos por acá. Como podemos ver, tenemos una parte más baja, 55. En esa parte lo movemos por acá y ya podemos llegar a la parte tenemos acá más bajo, que sería 54 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como podemos ver acá en nuestro dique, la altura máxima que tenemos sería 58. Entonces, si vemos por acá, podemos verificar si en todos sus costados tenemos la altura de 58, ¿verdad? Para hacer nuestro cálculo en ese rango. Podemos ver por acá 57,5, que esta curva que va rodeando toda la zona. En este caso, si ustedes ven, nuestro cálculo llegaría hasta acá. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero tener una mayor captación, digamos llegar hasta esta altura, 61,5, yo tendría que darle un poco más de altura, ¿verdad? A mi dique. Bueno, eso vamos a dejarlo para otra clase, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en realizar este cálculo, el que le estaba hablando, ¿verdad? En una cota de 57,5. Entonces, ya en un video anterior yo les había mostrado cómo extraer objetos de una superficie. Bueno, en este caso yo necesitaría extraer mi curva que va, ¿verdad?, bordeando toda la presa en esa altura, por decirlo así, ¿verdad? Entonces selecciono la superficie, me voy a extraer desde superficie y le digo extraer objeto. En esta ocasión no vamos a extraer el borde, sino que sería un contorno, ¿verdad?, de nuestra curva. Puedo decirle si quiero extraer de las curvas mayores, las curvas menores. En este caso vamos a extraer de las curvas mayores, pero no quiero extraer todas las curvas mayores, sino solo una. Entonces, ¿qué hago? Despliego aquí y le digo extraer desde el dibujo. Me aparece este icono, le doy clic
Y aquí me está diciendo, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, nos dice seleccionar la curva mayor que yo quiero extraer. Verificamos que sea esta. Le doy un clic y como ustedes pueden ver ya quedó seleccionado todo mi contorno. Ahora, y aquí me lo indica, ¿verdad? Dice uno encontrado. Entonces le damos enter y le doy OK. De esta manera ya extraje mi curva, ¿verdad?, de interés a la que yo quiero colocar mi cálculo. Si ustedes se fijan por acá también está 57. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Una vez que tengamos ya nuestra curva al nivel que quiero hacer mi cálculo, pues me voy acá a superficie, le digo crear superficie y le voy a poner el nombre de espejo de agua, por decir algo, espejo de agua. Ok, ¿verdad? Aquí tengo creo un estilo, podemos verificarlo, donde yo le digo que me muestre acá en el modelo, ¿verdad? Podemos hacer un contorno, ¿verdad? Y un color. También si lo quiero hacer por triángulo, que ya lo vamos a ver, y tengo elegido el color 130. Vamos a aceptar, le voy a dar OK y vamos a darle OK. Bueno, aquí despliego mi superficie, ¿verdad? Me voy aquí a definiciones y me voy acá a la parte donde dice contornos. Le digo adherir y le pongo el mismo nombre, podría ser. Dejo estas distancias y ángulos por defecto, le doy OK y como ustedes ven ya se me ha creado una superficie que podemos verla, ¿verdad? Okay. Ahí estamos viendo nuestro espejo de agua, es decir, nuestro nivel tope de agua, ¿verdad?, que va a captar a ese nivel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si ustedes se fijan, nuestra curva va por esta línea, entonces tenemos que hacer una pequeña edición, ¿verdad?, para dejarlo lo más próximo a lo que queremos calcular. Esta sería nuestra curva. Editamos aquí, vamos a dejarlo por acá y esta viene acá y editar. Podemos editar por acá también. Entonces, para hacer la manera de ejemplo, si ustedes pueden ver, ya va aquí. Entonces podemos editar acá. Por acá pasa por esta línea. Vamos a hacerlo lo más próximo
a nuestra curva original. Únicamente vamos a quitar esta parte y pues ya está bastante próxima. Como les digo, solo esta manera de ejemplo, ¿verdad? Para una vez hecha esta edición, pues tener el volumen más aproximado a la realidad. Entonces, una vez que ya tengo tanto mi superficie como mi espejo de agua, vamos a verlo acá, que se mira como un charquito, ¿verdad? Eso. Ya podemos hacer el cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos vamos acá a la ficha analizar y le damos acá en cálculos de volumen, le damos uno nuevo, ¿verdad? Y le vamos a poner captación, ok. Entonces nuestra superficie base va a ser la superficie y la vamos a comparar con nuestro espejo de agua. Vamos a dejarlo sin factor, vamos a dejarlo por defecto, le doy ok. Ok, me sale de pequeño error. Quiero ver si se debe a que la superficie no está actualizada. Vamos a darle a construir automáticamente y le doy a actualizar acá. Entonces ya tengo mi volumen de captación. En este caso me está dando 63.090.67 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo acá. Él me calcula esto. Este sería como el inverso a mi espejo de agua. Entonces, así como les digo, de manera sencilla se hace el cálculo, ¿verdad? Y obtenemos nuestra captación. Espero que este corto video les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir el video, darle a mi like, suscribirse a mi canal. También a manera de, aquí podemos ver nosotros nuestro cálculo. Entonces, a manera de información, pues también pueden seguir la página de Calculita y Creadores BIM. Ahí se la voy a dejar en la descripción para que se suscriban a la página de Facebook para tener mayor información. Vamos a estar haciendo clases online en el futuro. Yo les estaré dando los datos por acá y por la página de Calculita y Creadores BIM.